Muy buenos días. Vamos a hacer esta clase número 17 de Matemáticas 3. En la clase de hoy veremos el teorema de Taylor, ¿ya? Que, bueno, vamos a usar una extensión del teorema de Taylor de una variable. Ahí lo vamos a recordar para que sea más fácil para todos y todas poder comprender qué es lo que, bueno, vamos a hacer después en varias variables, donde vamos a obtener eh, la noción de el hessiano, ¿no? Que es una forma cuadrática que, bueno, nos va a permitir lograr una aproximación de orden 2, es decir, de un polinomio en varias variables de grado 2, para aproximar, como les mencionaba, una cierta función, ¿no? Bien, este era un ejemplo propuesto en la clase anterior. Aquí tenemos la solución. Lo que me gustaría poder recordarles en este instante es la importancia, que es un concepto que hemos venido trabajando fuertemente durante estas clases, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí, esta función g? Si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí es la composición entre una trayectoria, que vamos a llamarle phi, ¿de acuerdo? Que va de R en Rn, y de Rn a R vamos a través de una función f de clase C2. Vamos a poner la f aquí, ¿no? Ahí está la f. Y aquí vamos a poner una cierta trayectoria que es phi. La voy a definir ahí arriba. La función phi, ¿no? Es phi de t, vamos a poner aquí, es la función a más t por h, donde h es un vector cualquiera en Rn, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que esto es una recta vectorial. Les voy a recuperar, tratar de recuperar aquí ¿cómo es que se llama? El esquema que hemos utilizado en todo este semestre para este tipo de cuestiones. ¿Ven? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, aquí tenemos nosotros un punto A sobre la recta, y esto que está acá es de la forma A más T por el H. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner la dirección H. Así que esto que está aquí es en el fondo phi, ¿vale? Eso es en el fondo phi. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Bueno, por acá tenemos la compuesta. ¿Qué compuesta es esta? Esta es la función g, que está dado por f compuesto con phi, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante esto porque, como ustedes pueden observar, la composición de funciones me permite recuperar la función g como una función de variable real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transferir, ¿cierto?, a una función de varias variables, que es la f, el concepto de Taylor a través del concepto de Taylor mediante una función de una variable, ¿no? Así que ahí está toda la gracia. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias a la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Eso es la importancia de la regla de la cadena. Eh, Tal como hemos estructurado entonces estos apuntes de Matemáticas 3, uno de los principios fundamentales para poder extender y lograr el cálculo diferencial es la regla de la cadena. Sin regla de la cadena no habría cálculo, ¿ya? Y es una idea bastante general que también está presente en otras disciplinas de la matemática, eh, que espero que tengan la oportunidad de ver si es que les interesa, por ejemplo, profundizar sus conocimientos en esa dirección, ¿ya? Bien. Si la función g, perdón, como f es una función de clase C2, ¿cierto? Clase C2 implica que la función es al menos de clase C1, y clase C1 implica diferenciabilidad. Como esta trayectoria es diferenciable con derivada h, ¿cierto? ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos rápidamente que la función g es diferenciable, ¿ya? Y además, bueno, vamos a calcular mediante la regla de la cadena aquí. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Ustedes se fijan, esto lo vamos a hacer rapidito. Vamos a derivar respecto de t. Entonces, de a de t tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos queda? La derivada de f, que es un gradiente, ¿cierto? Es un gradiente. Ahí está, es un gradiente. Evaluado en todo lo de adentro por la derivada de lo que está adentro, que es h. Ya. Dada nuestra interpretación, ¿cierto? Utilizando los isomorfismos canónicos, hemos podido llevar ese producto matricial, que es
está dado por la regla de la cadena, a un producto punto. ¿Ya? Como el gradiente son derivadas parciales, lo que nos queda aquí es una sumatoria de la derivada parcial respecto a x y evaluado en eso que está ahí por h sub i. ¿Ya? Entonces, la derivada es esa que está ahí. ¿De acuerdo? La derivada de g es esa que está ahí. Muy bien. Vamos a derivar de nuevo. Aquí hay que ir poniendo atención. Esto se ve complicado, pero en realidad no lo es. ¿Vale? Hay que perderle el miedo a este tipo de cuestiones. ¿No? Vamos a derivar de nuevo lo que ya habíamos derivado. Es decir, aquí lo que tengo simplemente es g'. ¿No? Entonces, la derivada, ¿qué cosa es? Bueno, es una transformación lineal, así que separa la suma, deja salir el escalar h sub i, ¿ya? Y por lo tanto nos queda la derivada respecto de t de esta función que está aquí. Pero aquí es importante observar que la función f sub xi, que es la derivada parcial, esta también es una función que va de Rn en R y está compuesta con, ¿qué cosa? Nuevamente con la trayectoria. Así que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, si ustedes se fijan, lo que tenemos, la compuesta que está presente ahí, es eh, la derivada parcial de xy compuesto con phi, ¿vale? Así que, si hacemos la regla de la cadena nuevamente, porque eso es lo que hay que hacer, porque estamos derivando dos veces, nos queda el gradiente de dicha función evaluado en lo de adentro por la derivada de lo de adentro, que es h. Y aquí viene algo interesante. Aquí aparece la doble sumatoria. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Voy a poner la observación para que no se compliquen. El gradiente siempre es y siempre será un vector nRn. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Por ejemplo, si tenemos el gradiente de la derivada parcial de xy, ¿cierto? ¿Qué cosa va a ser esto? Por supuesto que esto va a ser un vector y va a estar dado por la derivada respecto de xj, ¿cierto? De la derivada de f respecto de x1. Esa es la primera coordenada, ¿cierto? La segunda coordenada va a ser la derivada, eh, perdón, aquí me equivoqué, disculpen, aquí me equivoqué, esto ahí me equivoqué, esto es la derivada de x1, ¿cierto? Respecto de la derivada de xy. Muy bien, eso es lo que estaba. Ahí yo cometí un pequeño error. La derivada con respecto a x2, ¿cierto? ¿De quién? De la derivada de la función xy, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda aquí? Lo que nos queda es que cuando derivamos, por ejemplo, esto que está aquí, nos queda la derivada de segundo orden de la función f. Vamos a derivar respecto de x1 lo que ya habíamos derivado respecto de y. ¿Ya? Como estamos haciendo el producto punto acá, de todo este vector, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos que contar con una variable de conteo j distinta a la y, porque la y está fija aquí. Así que esta ahí aparece xj. Evaluado en todo lo de adentro por h sub j. Recuerden que, para no asustarles con esto, el vector h está dado por h1, h2, hasta hn. Ese es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Reordenando toda esta cuestión, nos queda eso que está ahí. Recuerden que nos piden la derivada, bueno, no nos piden la derivada en ninguna parte. Nosotros la vamos a evaluar en cero, ¿de acuerdo? La vamos a evaluar en cero, ¿sí? Sí, la evaluamos en cero y obtenemos eso que está ahí. ¿Ya? Esta evaluación en cero es muy importante. Miren, aquí una cuestión, bueno, la derivada en cero. Ya, listo. Con esto en mente, nosotros vamos a poder utilizar el teorema de Taylor, al menos de orden 2, para el caso de la función g. La función g, recordemos nuevamente que la función g, ¿cierto? Es una función que va ¿de dónde? De R en R, que es lo que hace, toma un tiempo t, lo envía a g de t, y eso está dado por f de a más t por
el h, donde h es un vector fijo en Rn. ¿No? Si derivamos dos veces y evaluamos en cero, ya les voy a explicar por qué es importante la evaluación en cero, aparece esta estructura que está aquí. Bueno, yo les voy a adelantar un poquitito. Esta estructura que está aquí se llama el hessiano, ¿cierto? El hessiano, ¿de quién? De la función f. Ahí vamos a discutir un poquitito más, que era lo que quería hacer aquí previamente, pero vamos a avanzar un poco antes de dar una observación interesante aquí. Ya, vamos a recordar también el teorema de Taylor de orden 2 en R. ¿Ya? Entonces, el teorema de Taylor, a grosso modo, dice lo siguiente, que nos vamos a permitir expandir esta función g, ¿cierto? Con un polinomio de orden 2. Tal como está escrito esto aquí, la expansión en el polinomio de orden 2 es en la variable h. ¿Ya? Esto es conocido de matemáticas 2, así que voy a avanzar rápidamente. Si tenemos entonces una función g de clase C2 y a un vector en el dominio U, ¿qué es lo que vamos a poder escribir? Vamos a poder escribir que esta diferencia que está aquí, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Es igual a g', la derivada de g evaluada en a, por el vector h, más un medio, la segunda derivada de g evaluada en a por h cuadrado, más un cierto resto, donde este resto que está aquí, ¿cierto? Donde ese resto que está ahí es en general pequeñito, ¿vale? Pequeñito. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que ese resto es, vamos a poner aquí, resto pequeño, ¿no? Resto pequeño. ¿Cómo vamos a ver que ese resto es pequeño? Bueno, ese resto que está ahí es pequeñito porque al compararlos, ¿cierto? En una vecindad del cero, este límite existe. Fíjense ustedes de que cuando el h va al cero, h cuadrado va rápidamente a cero, va más rápido, ¿no? Eso es cosa de mirar, por ejemplo, el gráfico, comparar el gráfico. Mire, este es muy importante. Voy a poner aquí la recta identidad para que ustedes puedan compararlo acá. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Supongan ustedes que esta variable que está aquí es la variable h y esta es otra variable que, bueno, lo voy a llamar k, da lo mismo, ¿ah? Pero esta es la recta h igual k, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Aquí voy a tomar la parábola y fíjense ustedes cómo eh, aquí vamos a poner 1, ¿cierto? Aquí vamos a poner 1. Fíjense ustedes, a medida que el h tiende a 0, cómo la parábola se achata más rápidamente. Por lo tanto, mire, si yo tengo un h por ahí, el h al cuadrado es bastante más pequeño que el h solito, ¿ves? Entonces, h cuadrado va más rápido a 0 que h cuadrado. Entonces uno podría decir, ah, pero este límite entonces podría indefinirse. Claro, siempre está ese problema. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el resto, a pesar de que el h al cuadrado va rápidamente, es mucho más pequeño porque este límite es cero. Es decir, no se indefine. ¿Vale? No se indefine. Este límite es cero porque eso quiere decir que el resto es más pequeño. En términos prácticos, ¿ya? En términos prácticos, ¿cómo ustedes tienen que recordar eso? De que esta expresión que está aquí, que es el resto, no alcanza a cambiarle el signo a esto. ¿Ya? No es tan grande como para poder derrotar ese h cuadrado que está ahí. ¿Ya? Ya. Bueno, este resultado es muy interesante. ¿Ya? La demostración de esto tiene que ver con que un hecho muy simple, mire. El hecho es que cuando usted hace coincidir, por ejemplo, dos funciones en un cierto punto y hace coincidir sus derivadas hasta un cierto punto, quiere decir, en cierto modo, que los gráficos empiezan a pegarse de manera mucho más ajustada, ¿ya? Mucho más ajustada. Si, por ejemplo, usted tiene dos funciones que coinciden, ¿cierto? En sus derivadas,
Quiere decir que está ajustando los gráficos de mejor manera entre esas dos curvas. ¿Ya? Por ejemplo, si hay dos funciones que tienen, por ejemplo, la misma derivada, el teorema del valor medio, ¿qué es lo que nos dice? Dice que, bueno, en cierto modo son como paralelas, ¿cierto? Ya, muy bien. Seguimos entonces. En condiciones bien generales, ¿ya? Para la función g, y a propósito de este teorema, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ojo con esto. Yo voy a hacer a igual 0 y el valor de h igual a 1. ¿Ya? Voy a asumir la validez del teorema y vamos a hacer ese cambio de variable. Entonces, si hago eso, aquí este me queda el a0, aquí queda g de 1 menos g de 0 por 1 más un medio, g segunda de 0, y ahí entonces ustedes vienen para acá y dicen, ah, por eso quería la g segunda. Exactamente, ahí está la idea. Entonces tengo g de 1 menos g de... Este es un h, ¿eh? Ojo, ahí hay un h. Ya, g de 1 menos g en 0, g' en 0 por 1, más un medio, g segunda en 0 por 1 al cuadrado, más este resto que depende del a, que vale 0, y del h, que vale 1. ¿No? Donde este en general es pequeñito. Y aquí tenemos esto, mire. Esta diferencia que está aquí, vamos a parafrasear esto, vamos a hacer la observación, mire, reemplazando todo lo que haya que reemplazar, lo que está diciendo aquí es que g de 1, ¿cierto? Esa diferencia menos g en 0 es simplemente g' evaluado en 0 más un medio g segunda evaluado en 0 más un cierto resto que le vamos a poner resto de orden 2. ¿Ya? Y entonces ahora, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Bueno, ahora lo que vamos a ocurrir, ¿cierto? Es que vamos a elegir la función g, ¿cierto? De t como la función f de a más h, ¿cierto? Perdonen aquí, vamos a poner t por el h. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo reemplazo esto que está aquí, voy a hacerlo ahí arribita, ¿qué es lo que obtenemos? G de 1 me queda f de a más h. No pueden negar que esto tiene una elegancia muy importante, ¿no? G segunda en 0 menos f de a. Mire cómo estamos transfiriendo el teorema de Taylor a varias variables utilizando el truco de esta función, ¿cierto? Que va de R en R, la reducción a una recta. Ya. G'. ¿Qué cosa es G'? Bueno, G' evaluado en 0, tal como lo vimos al principio de esta clase, es la derivada de f evaluado en a por el vector h. ¿Ya? Y fíjense ustedes que nos queda más entonces un medio g segunda, que es la sumatoria doble, ¿cierto? Vamos a sumar en i hasta n, vamos a sumar en j hasta n porque estamos derivando dos veces, d cuadrado f de xj de xi, ¿cierto? Esto está evaluado en 0, así que aquí nos queda simplemente el a, hi, hj. Perfecto. ¿Ya? Con eso en mente, nos vamos entonces a verificar aquí nuestras cuentas. ¿Ya? Vamos a exigir sí que la función f sea una función de clase C2. Aplicamos el teorema de Taylor a la función de una variable, esa que está ahí, para obtener lo que yo ya les había mencionado. Miren, fíjense ustedes lo que obtenemos. Obtenemos entonces eso que está en esa cajita que estoy haciendo ahí. Muy, muy interesante. Ájale. Ahí y ahí, ¿cierto? Ahí estamos, ¿ves? F de A más H, las sumatorias y las sumatorias. ¿Ya? Las sumatorias y las sumatorias. A partir de lo anterior, entonces, vamos a definir, ¿cierto? Unas notaciones especiales y un objeto que ya habíamos presentado. Entonces, el hessiano. ¿Qué cosa es el hessiano? El hessiano es simplemente esta expresión que está aquí, ¿no? Que ustedes pueden observar. Esa expresión que está ahí se llama hessiano.
Ahora me gustaría hacer algunas observaciones. ¿Qué es lo que ocurre con el hessiano? Bueno, el hessiano tiene unas notaciones. El hessiano, primero que todo, va a estar definido, ¿cierto?, para una función f de clase C2 definida en un abierto. Cuestión muy importante por lo demás, porque eso tiene un impacto después cuando nosotros vamos a optimizar funciones. ¿Ya? La importancia que el dominio, ¿cierto?, debe ser un conjunto abierto. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a definir el hessiano de la función como esta expresión que está aquí. ¿Ya? Esta expresión la vamos a llamar como h de f en a. Es una función que depende de h, por eso lo estoy poniendo así. En algunos lugares aparece también anotado como hessiano, ¿cierto? El hessiano de f en a. Esto sigue siendo una función de h. Y aquí, fíjense ustedes de que vamos a anotarlo así, que también es otra notación que recurrentemente aparece. Vamos a poner una especie de nabla ahí al cuadrado de f en a, que también lo vamos a definir como una función de h. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, la idea de este que está aquí es asociar, que esta es la idea que ustedes deben llevarse como para siempre, de que esta estructura, el hessiano, es en realidad la segunda derivada entonces ¿de quién? Derivada entonces de f. ¿Ya? Esa es la idea de la notación, es decir, hacer nabla-nabla. ¿Ya? Esto que está aquí es para, bueno, poner énfasis en el nombre, y esto que está aquí va a ser algo que vamos a presentar un poco más adelante, es que vamos a poder asociar esta expresión a una cierta matriz. ¿Ya? Esa matriz se va a llamar la matriz hessiana y la vamos a representar por la letra h. Voy a poner eso. Eso lo vamos a definir, pero más adelante solo estoy adelantando un poquitito. ¿Ya? Y la vamos a denotar como h de f en a. ¿Ya? Aunque espero que esto no les cause mayor confusión, esta matriz también puede ser anotada así o puede ser anotada como GES, da lo mismo. ¿Ya? Ahí ustedes en el contexto se van a situar rápidamente. Entonces, el hessiano es esa doble sumativa. Ya. Aquí viene algo crucial. ¿Por qué entonces, antes de ver el hessiano, se ve el teorema de Schwarz? Ya. Gracias al teorema de Schwarz, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que las derivadas mixtas son iguales. Es decir, esto que está aquí lo estamos viendo con el teorema de Schwarz. ¿Tá? Con el teorema de Schwarz. Ahí está. Entonces, para cualquier i y cualquier j, dado que la función es de clase C2, vamos a tener eso que está ahí. Entonces, podemos asociar con el hessiano, ¿cierto? Que esto está en la variable h, una matriz simétrica. Efectivamente, mire, déjeme anotarles esto. Si z, por ejemplo, es una función de dos variables, x, y, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Según el principio multiplicativo, tenemos cuatro derivadas parciales. ¿Ya? Hay dos variables para elegir en la primera y dos variables para elegir en la segunda. ¿Eso qué nos da? Esto nos da cuatro variables en total. O sea, cuatro derivadas en total. En la clase anterior, ¿cierto? Cuando vimos derivadas de orden superior, también habíamos mencionado que esto se puede anotar como d cuadrado f en a. ¿Ya? Sí, efectivamente se puede anotar así, pero utilizamos nabla al cuadrado para forzar aún más la idea de que esta es la segunda derivada. Entonces aquí viene algo muy interesante. La segunda derivada se puede, tal como lo dijimos en la clase, asociar a una matriz H de f en a, que aquí voy a poner de x e y, ¿cierto? De 2 por 2, que contempla las siguientes derivadas. F sub x, f sub i x, f sub x y, f sub i y, que la gracia que tiene esta matriz es que es simétrica. ¿Por qué razón?
porque si la f de clase C2, vamos a ponerle ahí, f de clase C2, entonces estas dos derivadas que están aquí son iguales. ¿Ya? Vamos a marcar eso. Esas que están ahí son iguales. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a asociar con el hessiano, ¿ya? Una matriz que se llama la matriz hessiana de f en A, que ya lo habíamos mencionado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí viene una cuestión que, bueno, en realidad me gustaría poder mencionárselas como cultura general. Fíjense que cuando ustedes tienen la primera derivada, ¿cierto? La primera derivada, entonces tienen, voy a ponerlo así, ¿ya? Una fila. ¿Esta fila de qué tamaño es? Es, bueno, de 1 por n, ¿ya? Bien. Si la función ahora es de clase C2, vamos a poner aquí como esta hipótesis intermedia, f es de clase C2, entonces estamos habilitados para calcular una segunda derivada. Útil, segunda derivada útil, ¿vale? Segunda entonces derivada. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí entonces lo que tenemos es una matriz que es simétrica de tamaño n por n. Entonces, ¿por qué es importante el álgebra lineal? Porque aquí, por ejemplo, la pregunta que ustedes deberían forzosamente hacerse cuando ustedes estudian cuestiones como estas, por ejemplo, es preguntarse, bueno, si le aumento la clase, ¿cierto? Pongo clase C3. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que será entonces la tercera derivada? ¿Cierto? ¿Qué es lo que será la tercera derivada? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno dice? Si uno sigue esta progresión aquí, y ahí es donde funcionan varios conceptos matemáticos muy fuertes como la inducción, ¿cierto? El álgebra lineal, ¿qué es lo que deberíamos tener? Yo creo que quienes se imaginan que lo que habría que obtener es un cubo matricial están en lo correcto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la tercera derivada de una función de varias variables tendría que ser algo así, ¿o no? Aunque este objeto que está aquí no se conoce como matriz, sino que se conoce como tensor. ¿Ya? El hecho de que nosotros no podamos escribir una matriz cúbica, ¿cierto? Se resuelve utilizando otro concepto que es el concepto de tensor. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes una idea que, para que se motiven con este tipo de cosas, las matrices cúbicas sí pueden existir, pero existen en otros formatos. ¿Ah? Ya. Recapitulando esto entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos entonces que, bueno, a partir de derivadas mixtas, es decir, iguales, gracias al teorema de Schwarz, ahí hay que hacer la conexión. Clase C2, ¿cierto? Clase C2 implica entonces eso que está ahí. ¿Ya? Clase C2 implica eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos entonces que podemos asociar una matriz simétrica a el hessiano. Esa matriz simétrica se llama matriz hessiana del F. De tal manera que, ¿cuál es el objetivo entonces de establecer una matriz hessiana? O sea, una matriz es poder anotar esto de una manera mucho más simple. ¿Por qué razón? Porque esto que está aquí, nosotros sabemos que es gradiente de f en A, ¿cierto? Producto punto H. Y entonces ahora nos gustaría poder expresar esto de una manera más sencilla. Ya. En cualquier caso, podemos ver que esto es un número real. Y desde esa perspectiva, entonces, como ya sabemos que podemos asociar a este concepto una matriz H llamada matriz hessiana de f en A, que es una matriz simétrica, y utilizando además el isomorfismo canónico, la convención que hemos hecho de que un vector H queda identificado con su matriz de coordenadas, vamos a poder recuperar esa doble sumatoria a partir de esta estructura que está aquí, que como ustedes podrán recordar, ¿cierto? Es una forma cuadrática. ¿No? Por eso, por eso también el objetivo de esa nabla al cuadrado, que es como recordarle o rememorar una segunda derivada, cuadrática. ¿No? Bien, donde C es la base canónica. ¿No?
Una pequeña observación a propósito de eso es que, como ustedes pueden ver aquí, lo vamos a anotar así, el Hessiano, ¿cierto? El Hessiano, ahí está, evaluado en H, ¿sí? ¿Qué cosa es? Bueno, lo vamos a poder recuperar ahora gracias a nuestras convenciones y a la matriz simétrica asociada. Aquí me voy a permitir ponerle H, ¿vale? H de F en A por H, donde aquí estamos usando las convenciones. Fíjense ustedes, ¿por qué esto es importante? Porque esto que está aquí, al ser H transpuesto, esto es de 1 por n. De así, y bueno, ¿y por qué? Claro, porque esta que está aquí, al ser asociada a su matriz de coordenadas, es de n por 1. Y esta matriz simétrica que está aquí es de n por n. Por lo tanto, todo este producto matricial se puede hacer y el resultante, como ustedes pueden observar, es una matriz de 1 por 1, que efectivamente es el número real asociado. Ya. Dicho eso, entonces vamos a poder recuperar ya definitivamente el teorema de Taylor de orden 2. Lo tienen aquí. Vamos a hacer la observación rapidita de esta cuestión. ¿Ya? U un abierto, F una función de clase C2, A un vector en U. Entonces, ya, eso que está ahí. ¿Qué es lo que hemos reemplazado? Hemos reemplazado, eso siempre se me olvida cambiarlo. Hemos reemplazado entonces la G', ¿cierto? Evaluado en cero, por lo que corresponde la gradiente de f en A, producto punto, el H. Y hemos reemplazado esta estructura que está aquí, ¿cierto? Que corresponde a ser el G segunda, ¿cierto? Evaluado en cero. Y eso que estaba ahí, ¿qué cosa es? Es H transpuesto por producto matricial, la matriz hessiana de f en A por la matriz de coordenadas de H. Ya. ¿Por qué lo ponemos así en habla? Para que ustedes tengan el recuerdo que es nada, una derivada, dos derivadas, etc. Veamos un ejemplo sencillo. Ya. ¿Qué es lo que vamos a calcular aquí? Vamos a calcular la matriz hessiana de una función de tres variables. Vamos a poner una observación aquí arribita. Vamos a poner una observación ahí. ¿Cuál es la observación? Bueno, si el n en este caso vale 3, ¿ya? Es importante que eh, se puedan anticiparse estas cuentas. Miren. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay tres posibilidades de elección para la primera variable. Entonces, como este es el principio multiplicativo, tenemos que derivar una segunda vez. Hay tres variables nuevamente para elegir, así que el resultado, ¿cuánto es? El resultado, como ustedes pueden ver, es 9, lo cual corresponde a 3 por 3 en términos matriciales. ¿No? Entonces, una segunda observación es que la matriz hessiana, en este caso, ¿no? Que le vamos a poner h de f en el punto 0, 1, 1, está dada entonces por la matriz de 3 por 3 f sub x, x, derivamos x y luego derivamos y, derivamos x y luego derivamos z, derivamos la y primero y luego la x, la y con respecto a y, la z con respecto a y, y finalmente x, z, y z, y tenemos z, z. Esta matriz, como ustedes pueden ver, es simétrica porque esta función, en términos, digamos, de vista, es una función que pertenece a las funciones de clase C2, por lo tanto, estas dos son iguales, esta y esta son iguales, estas son iguales, ¿no? Esta es simétrica. Y bueno, nos piden evaluar esto, ¿dónde nos piden evaluar eso? En el punto 0, disculpen ahí, 1, 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a recortar aquí esta figurita y la vamos a tirar para otro lado. Ah, me equivoqué. Vamos a volver a recortarlo. Esto lo recortamos aquí y lo vamos para otro lado.
Muy útil este software. Ya. Entonces, solución. Solución. Ya. ¿Qué es lo que notamos? Notamos, ¿cierto? Notamos que f es una función de clase C2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, son funciones que estas derivadas las puedo hacer y todas van a ser continuas. ¿Ya? De hecho, pongamos aquí, de hecho, ¿cierto? F en realidad pertenece a las clases C infinito, ¿sí? Y ya con eso es más que suficiente. Es una extremadamente muy buena función, eso es lo que estamos diciendo ahí. ¿Ya? Bien. Luego entonces, lo que tenemos que hacer es calcular nomás. Tenemos aquí f sub x, calculemos f sub x, que es lo que nos queda. Nos queda entonces, eh, nos queda lo mismo, z al cubo por la exponencial de x más y al cuadrado. Eso implica entonces de que f sub xx es exactamente lo mismo. Calculamos f sub i, aquí ya aparece algo nuevo, aquí nos queda 2i. 2i entonces, ¿por quién? 2i por el z al cubo, la exponencial de x más i al cuadrado. ¿Ya? De aquí surgen dos derivadas. ¿Cuáles? Vamos a derivar entonces eh, vamos a derivar respecto de x ahora. Respecto de x, la x está solamente ahí, así que nos queda la derivada de este exponencial evaluado lo que está dentro por la derivada de lo que está dentro, que es 1. Así que esta nos queda 2i, ¿cierto? Z al cubo, la exponencial entonces de ¿quién? De x más i al cuadrado. ¿Ya? La que va a costar aquí va a ser un poquito pesada, ¿ya? Es esta, regla del producto, me queda 2z al cubo, la exponencial de x más y al cuadrado, eh, bien, más aquí la derivada de este, nos queda entonces 4y al cuadrado, z al cubo, la exponencial de x más y al cuadrado. Ya, entonces tengo xx, xy y me falta xz. O sea, perdón, eh, falta IZ. IZ. Fíjense ustedes que aquí estratégicamente no lo estoy haciendo de manera óptima. Las derivadas están bien, ¿ya? Están bien, pero no lo estoy haciendo de manera óptima porque aquí debía haber calculado f sub x con respecto a x, f sub x con respecto a y f sub x con respecto a z. ¿Ya? Habría sido más útil, pero bueno, yo sé que la función es de clase C2, entonces da lo mismo cómo llegue a esas derivadas. ¿Ya? Lo importante es completar las que tengo aquí. Mire. Y para ir a ayudarles como en ayuda de memoria, tenemos esa, ¿cierto? ¿Cuál más tenemos? Tenemos esa, por lo tanto esa no la necesitamos. Tenemos esa, ¿cierto? Ahora voy a ir tras esta. Esa es la que estoy haciendo ahora. Me equivoqué en la anotación, sí. Z sub i, derivamos, aquí está la derivada, ya derivé respecto de i, así que ahora quiero derivar respecto de z, me queda 6i z al cuadrado, la exponencial de i más, me equivoqué ahí, me queda x más el i al cuadrado, y ahí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Según lo que estamos calculando, tenemos esa, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál nos falta? Nos faltaría esta, ¿cierto? Y esta. Solo nos faltan dos derivadas. Ya la voy a obtener ahora. Voy a derivar respecto de z. Respecto de z queda cómodo también z cuadrado 3 veces la exponencial de x más y al cuadrado. De aquí saco dos derivadas más. ¿Cuáles son esas derivadas? Esas derivadas son derivo respecto de x, lo que ya derivé respecto de z, me queda lo mismo.
y derivo respecto de z lo que ya derivé respecto de z. Entonces, bueno, me queda 6z exponencial de x más y al cuadrado. Listo. ¿Ya? Entonces, sin mayor preámbulo, porque esto no es un ejercicio muy complejo, falta revisar el punto 0, 1, 1. Ya. Creo que me queda aquí matriz de 2 por 2. F sub xx, F sub ix, F sub zx, F sub xy, F sub ii, F sub iz, F sub xz, F sub zi, no, iz. Aquí me equivoqué. Es que esta notación así enreda un poquitito. Ya, este era de acá, tenemos ZI y este entonces es IZ y este es ZZ. Y esto, por supuesto que hay que evaluarlo en el puntito. Este puntito es el 0, 1, 1. Ya, lo termino aquí. Vamos. Este, recuerden, el X es 0, el 1, el 1 el I vale 1 y el Z vale 1. Ya. F sub XX. Me queda E. Evaluamos en 0, la X vale 0. Aquí me queda E elevado a 1 y el Z vale 1. Ya. Aquí. 2E. F sub XY me queda entonces 2E. Como la matriz es simétrica, 2E por acá también. Y veamos qué queda aquí. Aquí queda 2E más 4E. 6E. Listo. F sub ZI. 6E. Aquí voy a atropellar un poquitito eso. Me van a disculpar. 6E. Ya. Ahora vamos con la XZ. 3E. Después vamos con la IZ. Esa ya está calculada. 6E. Y con la ZZ. 6E. Nos falta esta que está aquí arriba y ahí termina la matriz. Esa es la matriz hessiana entonces. ¿Tá? Ahí termina el ejercicio. Y ahora entonces en el teorema de Taylor de orden 2, lo que vamos a realizar va a ser un cambio de variables para poder efectuar este último ejemplo que quedó aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, lo que queremos hacer es utilizar el teorema de Taylor para lograr una aproximación de segundo orden para la función de dos variables que está ahí, ¿ya? En una vecindad entonces de este punto que ustedes pueden ver aquí, que es el punto 1, pi medios, ¿ya? Ahí vamos a mirar. Entonces, la presentación del teorema fue hecha, ¿cierto? Para cualquier n, ¿no? Y después lo vamos a particularizar entonces para el caso n igual a 2, ¿no? Entonces vamos a hacer eso aquí. Primero que todo vamos a recordar el teorema en el caso de cualquier dimensión, ¿no? Entonces el teorema de Taylor, vamos a poner aquí Taylor de orden 2, Taylor de orden 2. ¿Qué cosa es? Bueno, esto es f de a más h menos f de a. ¿Qué es lo que es? Bueno, va la aproximación de primer orden, que es la derivada de f por el h, más entonces un medio h traspuesta, porque aquí estamos haciendo uso del isomorfismo canónico, que un vector h queda identificado con una columna. Por lo tanto, aquí tengo h traspuesto. Esta notación, ¿cierto? Que la voy a cambiar ahora, ¿no? Si bien es cierto que es bonita esa notación, la voy a cambiar por algo que alcanzamos a definir la clase anterior, que es el gradiente, o sea, perdón, la matriz hessiana de Hn.
de f en A. ¿Ya? Bien, y aquí, bueno, más un resto, ¿cierto? Que, bueno, no influye en el cambio de signo de esta expresión completa que se llama el hessiano. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Ahora lo que voy a hacer va a ser un cambio de variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el vector A, le voy a poner un sombrerito para que ustedes vean que ese vector A que está ahí es en realidad A, B. ¿Ya? Esto lo voy a ejecutar, vamos a hacer un cambio de coordenadas para el caso n igual a 2, para que veamos cómo luce el teorema de Taylor cuando tenemos dimensiones pequeñas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el vector x igual a x, y. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos que cambiar? Bueno, ahí aparece, perdón, ahí aparece un h, que es el h, k. ¿Ya? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, de aquí, ¿qué es lo que se implica? Se implica de que cuando yo sumo el vector a más el vector h, ¿cierto? Eso que está ahí nosotros le vamos a llamar x, ¿sí? Ese es el cambio de variable que estoy ejecutando en definitiva. Ya, dicho eso entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Bueno, nos queda entonces f de x, y, estoy ya pasando al cambio de variable, ¿eh? Fíjense que este que está aquí es x, pero x es eso que está ahí, menos f de a, b, que es lo que nos queda aquí. Bueno, aquí nos queda entonces el gradiente por el h. Ya. El gradiente es un vector. Entonces, en este vector está la derivada parcial respecto de x, evaluado en el a, b, que es el vector, coma, voy a poner la derivada respecto de y en el a, b, producto punto quién, bueno, el h. El h a partir de este cambio de variables es x menos a, y el y a partir de este cambio de variable es y menos b. Entonces aquí me queda x menos a, y menos el b. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. Fíjense que voy marcándole lo que ya he ido cambiando. Eso es lo que va ahí. Este que está aquí es lo que va aquí, ¿cierto? Y ahora hay que sumarle la parte del hessiano, que sería más un medio. Entonces aquí me queda x menos el a y menos el b. Fíjense que este vector de dos coordenadas lo identifico con la columna, ¿vale? Queda identificado con la columna y al hacerlo traspuesto queda fila. ¿Por qué eso tiene que ser así? Bueno, eso tiene que ser aquí porque aquí va una matriz de 2 por 2 que está dada por f de xx, f de xy, f de, bueno, xy, y aquí es f sub ii. Esto queda evaluado, esas segundas derivadas quedan evaluadas en el a, b, y aquí me queda por la columna, que yo le había mencionado que este se identifica con la columna. Entonces me queda x menos a, y menos b, y cierra aquí, bueno, y ahí nos queda más un cierto resto que, bueno, lo voy a dejar aquí propuesto nomás. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de decir entonces es lo siguiente. Luego, la función, si ustedes se fijan, f de x, y, eso es lo que tengo ahí, me interesa hacer este despeje, ¿no? Aquí queda igual. Queda igual entonces al valor de f de a, b, paso eso para el otro lado, más, voy a hacer el producto punto, f sub x en el a, b, factor de quién? Factor de x menos a, más, porque es un producto punto, aquí voy a separar la pizarra para que no se confundan, tengo eso ahí, tengo eso para allá y tengo esto para abajo. Más f sub i, entonces, evaluado en el a, b, factor de i menos el b, más
más, bueno, y esta expresión no la voy a calcular porque tenemos, ahí hay un producto matricial que no quiero hacer, ¿no? Entonces me queda un x menos a, y menos b, aquí van entonces las segundas derivadas, f de x, aquí me quedan las otras derivadas, este es xy, este es y respecto de y, esto se evalúa en el a, b, se multiplica por la matriz x menos a, y menos b, y aquí nos queda más el cierto resto. La función f de xy tiene entonces dos variables, está dado por eso, seno de xy, y el punto a, b, donde estamos trabajando, en este caso en particular, es el punto 1, pi medios. 1, pi medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Bueno, el teorema de Taylor dice que la aproximación de segundo orden va a ser ¿qué cosa? Bueno, va a ser f, ¿cierto? Evaluado en 1, pi medios, ¿ya? Más, ¿qué cosa? La derivada de f evaluado en el 1, pi medios, producto punto, si quieres lo voy a expresar separado, esto mejor. ¿Qué es lo que me queda aquí? Aquí me queda la derivada parcial respecto de x, evaluado en el 1, pi medios, factor de x menos el 1, más f sub i, que es la derivada parcial respecto de i, factor de i menos pi medios, ¿tá? Y aquí viene lo interesante, como la función esa claramente es de clase C2, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder ampliar esa aproximación a un medio. Tengo que escribir aquí la matriz fila, x menos 1, y menos pi medios. Y aquí, ¿qué es lo que viene? Viene la derivada f sub x en el 1, pi medios, f sub ix, 1, pi medios, f sub xy, esto es 1, pi medios, y aquí tenemos f sub ii en el 1, pi medios, factor de qué cosa? Factor de x menos 1 y menos pi medios, más el resto. ¿Ah? Así que ahí está la fórmula de aproximación. Cuando uno calcula esta fórmula que está aquí, lo que uno obtiene es una expresión cuadrática en dos variables que aproxima a la función seno de xy en una vecindad del punto 1, pi medios. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que hay que calcular es este valor, calcular esa derivada, calcular las derivadas segundas y después computar ese producto que aparece ahí. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a hacer la solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Notamos que entonces f es una función de clase C2, ¿ya? Notamos que f es una función de clase C2. Luego debemos calcular las derivadas. Vamos a calcular todas las derivadas ahora. Calculamos entonces dos puntos. Ya, aquí hay que, bueno, poner mucha atención. Calculamos entonces f sub x. ¿Cuánto vale f sub x? F sub x vale la derivada del seno, es coseno. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que nos queda es y coseno de xy. La derivada respecto de y, ¿cierto? Es x coseno de xy. Ahora calculamos las derivadas segundas. F sub xx
¿qué es lo que me queda aquí? Estamos derivando respecto de x, lo que ya habíamos derivado respecto de x. Por lo tanto, aquí nos queda eh, esto, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda menos, ¿cierto? Y al cuadrado seno de, eh, seno de x por el y. ¿Ah? Voy a derivar eh, con respecto a y lo que ya habíamos derivado respecto de x. Aquí queda la derivada de un producto, nos queda coseno de xy, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada de esta respecto de y. Cuando yo derivo esta respecto de y, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda entonces, em, estamos derivando respecto de y, el coseno, nos queda menos, eh, em, a ver, estoy derivando, ya, me queda xy, aquí me falta espacio, por seno de xy. Y aquí calculo la derivada de y con respecto a y. Solo necesito calcular esa derivada nomás, porque como la función es de clase C2, el teorema de Schwartz me asegura que la derivada de segundo orden, que es esta matriz que está aquí, ¿cierto? Esta matriz que está aquí, esa matriz que está ahí es, como ustedes bien lo saben, esa es la matriz hessiana. Es la matriz hessiana. Ya, aquí, bueno, aquí me faltó un puntito. Ya, listo. Cuando derivo respecto de y, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos, entonces, x al cuadrado seno de x por el y. ¿Ah? Entonces ahora simplemente tenemos que evaluar. Ya. Así entonces, vamos a cambiar de color. Así entonces, por el teorema de Taylor, por el teorema de Taylor, por el teorema de Taylor, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, dos puntos, la función seno de x y entonces es aproximada por, ya, evaluamos. 1 pi medios evaluado aquí, nos queda seno de pi medios, eso vale 1. Más, vamos a ver aquí, vamos a reemplazar la primera derivada. La primera derivada en pi medios, el coseno en pi medios vale 0. Así que aquí nos queda 0, coma. Esta que está aquí, el coseno en pi medio vale 0 nuevamente, así que me queda 0,0, producto punto, x menos 1, y menos el pi medios, eso no vuelve a aparecer, más, entonces, un medio, la segunda derivada, que es la matriz hessiana. Entonces vamos a mirar aquí. Si yo evalúo esta derivada en pi medios, me queda 1 aquí y aquí me queda pi cuadrado cuartos. Entonces este es menos, aquí me falta algo, perdón. Aquí va la matriz fila primero. X menos 1 y menos el pi medios. Y ahora voy a construir la matriz de 2 por 2. Menos pi al cuadrado cuartos. Pi al cuadrado cuartos. Ahí está evaluado entonces. Eh, aquí está evaluado en pi medios. En pi medio el seno vale 1. Me queda eso. Ya. La segunda derivada. Aquí evaluado en pi medio nos queda 0. Y esto nos queda menos pi cuartos. O sea, menos pi medio, perdón. Entonces, aquí nos queda menos pi medios. Esta matriz es simétrica, menos pi medios. Así que finalmente nos toca evaluar aquí, en el
y, la derivada respecto de y. Entonces aquí nos queda simplemente menos 1. Menos 1. Y esto entonces va por x y x menos 1 y menos pi medios. Y ahora más el cierto resto. Ya. Este que está aquí, ¿cierto? Esto que está aquí se va a 0. Se va a 0. ¿Y qué es lo que nos queda por acá? Nos queda entonces igual a... Bueno, aquí ya está esta cuenta que la voy a dejar así expresada nomás. Entonces es este, nos queda menos pi cuadrado cuartos, factor de x menos 1, este por s, más este por s, más, menos en realidad, nos queda ahí un pi medios, factor de i menos pi medios. Ah, ahí está. Este por s más este por s. Y ahora, ¿qué es lo que nos toca? En la otra entrada de esta matriz. Nos queda entonces menos pi medio, factor de x menos 1, menos ese que está ahí, que es i menos el pi medios. Cierra ese paréntesis y esto va por la matriz x menos 1 y menos pi medios. ¿No? Que esa la voy a dejar hasta aquí nomás porque si no es una cuenta muy, muy larga.